Los elementos pasivos se definen como todos esos dispositivos que en circuitos eléctricos o electrónicos no pueden generar por sí mismos o manipular señales eléctricas de corriente principalmente. Encontramos tres dispositivos básicos de tipo pasivo que son, en los circuitos de corriente alterna básicos que vamos a estudiar en este curso, los resistores, los condensadores y los inductores o bobinas. Los resistores son el dispositivo físico como tal, es decir, el elemento que uno manipula y que inserta, por ejemplo, en el protobar o que solda en una placa de circuito. De esa forma, entonces, la resistencia se refiere a la magnitud física que determina el valor que tiene el resistor. Un condensador o capacitor viene a ser lo mismo, es el dispositivo y la capacitancia es la magnitud que permite medirlo. La bobina o inductor, cualquier arrollamiento o enrollamiento de alambre constituye una bobina. Estos inductores son los dispositivos físicos y la inductancia es la magnitud que permite medirlos. Como habíamos visto en cursos de corriente directa, la resistencia nos permite expresar una relación entre voltaje y corriente mediante la ley de Ohm. Cuando hablamos en términos de corriente alterna, los condensadores, las bobinas, generan también una relación entre voltaje y corriente, pero es una relación que no se puede expresar en términos como lo habíamos visto en corriente continua. En vez de eso, tenemos que introducir para los condensadores y para las bobinas un nuevo término que se conoce como la reactancia. La reactancia precisamente es la relación que existe entre voltaje y corriente en los circuitos de corriente alterna. Pero como vimos, los elementos en circuitos de corriente alterna no solamente implican una relación de magnitudes, también implican una relación en ángulos de fase. Por lo tanto, es con los números complejos que lo representamos. La reactancia es, por ende, la forma en que se relaciona el voltaje y la corriente fasoriales en un condensador o en una bobina, y por eso hablamos de dos tipos principales de reactancia. Está la reactancia inductiva, la cual se representa simbólicamente como X sub L, así. Y tenemos también la reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva que se representa como X sub C. Entonces, precisamente esos son los dos valores y cada uno de estos elementos tiene asociados una fórmula. Entonces, para la reactancia inductiva, en este caso XL, la fórmula que utilizamos es, en este caso, omega L, que significa frecuencia angular, de forma más fácil para que recordemos, omega es lo que se conoce como frecuencia angular, que se obtiene de multiplicar 2 por pi por la frecuencia en hertz, ¿no? Mientras que la reactancia capacitiva es igual a 1 sobre omega por el valor de la capacitancia, donde recordemos que el omega es el mismo valor de arriba, 2pi por F. Esas son las dos fórmulas principales, ¿no? De igual forma, uno puede hallar la inductancia o la capacitancia despejando cada una de ellas. Es decir, si yo conozco, por ejemplo, la reactancia inductiva de una bobina, puedo determinar su inductancia también a través de esta fórmula. Entonces, por ejemplo, L, si conozco lo demás, sería igual simplemente a XL dividido en omega. Así. Y la otra fórmula entonces es que puedo hallar la capacitancia. La capacitancia será igual entonces a 1 sobre omega por X sub C. Y estas son las dos fórmulas o cuatro fórmulas que podemos dar, ¿no? Entonces, XL, X sub C o L y C. Depende qué tengamos en cada momento, ¿no? Y eso nos define el valor de la reactancia tanto inductiva como capacitiva. Bueno, vamos a ver entonces ahora algunos ejercicios.